Forma de fortalecer la ley Zamudio, el gobierno plantea para marzo una consulta ciudadana respecto de discriminación. El propósito, dicen desde la autoridad, es considerar nuevas infracciones que puedan favorecer la buena convivencia ciudadana. Queremos ampliar en este tema junto a Juan Enrique Pi, presidente ejecutivo de la Fundación Iguales. Juan Enrique, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buen día. Buenos días, Mauricio. ¿Qué les parece primero esta iniciativa del gobierno? Nos parece una buena noticia. La ley antidiscriminación ha demostrado tener bastantes falencias. Tiene ciertos incentivos perversos que nosotros hemos denominado que impiden que la gente, en primer lugar, utilice la acción para demandar una vez que han sido discriminados, y además otra de las grandes falencias es que no se encarga de prevenir la discriminación, sino que solamente nos permite reaccionar. Por lo tanto, creemos que es una buena noticia. Ya, y de lo que el gobierno plantea como consulta, ¿a ustedes les parece bien en definitiva que se realice a nivel ciudadano todo esto? Porque hay quienes consideran que esto podría ser materia de especialistas en definitiva, que ustedes mismos como fundación ya tienen un diagnóstico realizado. ¿Qué sentido tiene, dicen algunos críticos de esta medida, el tener que estar consultándole a la gente en definitiva? Bueno, es cierto, es cierto. Sin embargo, yo creo que es importante también saber si la discriminación en Chile, o si bien si las personas en Chile se sienten más o menos discriminadas de lo que se sentían hace, por ejemplo, 4 años. Entiendo, por lo que ha dicho el gobierno, es que esta consulta se va a hacer para poder compararla con otra consulta que se hizo durante el primer gobierno del presidente Piñera, y por lo tanto los datos que puede arrojar pueden ser interesantes respecto a cómo la discriminación ha ido mutando o ha ido cambiando en el largo del tiempo. Yo creo que en ese sentido toda información es bien recibida. Sin embargo, como tú bien dices, nosotros tenemos muy claro qué es lo que queremos cambiar de esta ley, cuáles son los aspectos fundamentales que tenemos que modificar, tanto respecto a la acción como respecto a la institucionalidad. Vamos justamente a eso. Tú mencionabas el tema de la prevención. La ley efectivamente sanciona, pero cuando el daño ya está hecho. Efectivamente, la ley solamente nos permite reaccionar. No es una ley que eduque a la población, no es una ley que busque a través de la capacitación, ¿verdad?, de entregar el valor de la diversidad y los derechos humanos, herramientas que permitan, por lo tanto, prevenir que una persona pueda ser discriminada. Lo único que nos permite es demandar ante un tribunal civil una vez que la discriminación ya ha sido efectuada y que por lo tanto hemos sido dañados en nuestra dignidad por ser discriminados. ¿Y qué habría que hacer en esa materia? Porque generar campañas evidentemente requiere recursos que hoy día no están disponibles. Efectivamente, yo creo que lo que requerimos es una institucionalidad antidiscriminación. Pero, como tú bien dices, no hay muchos recursos, por lo tanto no queremos una institucionalidad nueva, no es necesario que se cree un nuevo instituto, por ejemplo, contra la discriminación, que fue lo que se hizo, por ejemplo, en Argentina. Podríamos echar mano al Instituto Nacional de Derechos Humanos, que podría tener una labor de educar a la ciudadanía en general, además de la promoción de derechos humanos que hoy en día, por ejemplo, ya tiene. Podríamos tener lo mismo en la Subsecretaría de Derechos Humanos respecto a los funcionarios públicos. No olvidemos que la discriminación muchas veces ocurre en los servicios públicos que atienden a la población, principalmente por el desconocimiento que tienen las personas respecto a ciertos aspectos fundamentales de la sociedad diversa, no solamente de la comunidad LGBTI. Hay que decir de que la ley antidiscriminación no es una ley que vaya exclusivamente en beneficio de las personas lesbianas, gays, bisexuales o trans, sino que también por otras muchas categorías sospechosas como son la nacionalidad, el color de la piel, la edad, la opinión política, la religión, etc. Bueno, justamente en los últimos años la irrupción de migrantes también ha sido un tema clave en materia de discriminación, ¿o no? Sin duda, sin duda. Yo creo que esta consulta que quiere hacer el gobierno nos va a demostrar eso, nos va a demostrar que si bien hay ciertos aspectos en los cuales seguimos discriminando, como por ejemplo pueden ser la orientación sexual, la identidad de género, hay nuevas categorías sospechosas, hay nuevos grupos de personas a los cuales la sociedad chilena está discriminando, y yo creo que los migrantes en ese sentido, junto con los adultos mayores o las personas en situación de discapacidad, van a ser personas que evidentemente se van a ver tremendamente aumentadas en sufrir la discriminación. Hablamos de discriminados, pero pocas veces hablamos de quienes discriminan. Desde los registros que ustedes tienen en Iguales, ¿quiénes son los más discriminadores en nuestro país? ¿Hay sectores de la población, hay grupos específicamente, hay regiones donde se discrimina más? Yo no tengo ese dato respecto, por ejemplo, a regiones o grupos etarios o grupos específicos de personas, pero sí te puedo decir de que donde nos encontramos muchas veces con la discriminación es en los servicios públicos. Y es precisamente en estos servicios públicos que te comentaba que atienden a las personas, ¿verdad? Muchas veces ocurre que las personas no están capacitadas, no saben, por ejemplo, cómo referirse a una persona trans, no saben, por ejemplo, cómo decirle a una persona cuya identidad de género o cuya expresión de género no se condice con lo que aparecen en sus documentos de identidad, ¿verdad? Y en ese sentido yo creo que lo que requerimos es que el Estado se haga cargo a través de la capacitación de aquellas personas que están interactuando
con otras para evitar lo que nosotros denominamos, entre comillas, las discriminaciones de buena fe. No es que una persona quiera discriminar a la otra porque la odie o porque tenga un problema con ella, sino porque no sabe cómo relacionarse con ella. O sea, ¿se discrimina por desconocimiento? Muchas veces, muchas veces. Yo te diría que una de las principales razones de la discriminación en Chile es el desconocimiento, es la ignorancia, respecto a cuestiones que, por cierto, el Estado no ha enseñado nunca, ni en las mallas curriculares en los establecimientos educacionales, ni tampoco en la capacitación a sus funcionarios. Por lo tanto, yo creo que sí, que efectivamente lo que el Estado debe hacer es capacitar a esas personas para evitar estas discriminaciones por desconocimiento más que por tener un problema directo con un grupo de personas. Hay dos áreas desde mi punto de vista donde también se discrimina y no sé sinceramente cómo se puede regular. Uno, el tema de los menores de edad. ¿Qué pasa con la discriminación a nivel escolar? O incluso previo, no sé si a nivel preescolar, digamos, sí, podrá darse o determinarse también algún grado de discriminación. Pero ¿cómo se hace en ese caso? Bueno, en ese caso, por lo menos respecto a la comunidad LGBTI, por ejemplo, respecto a las personas trans, hay una circular de la Superintendencia de Educación que establece ciertas obligaciones para los establecimientos públicos y privados sobre cómo respetar la identidad de género de los estudiantes trans. Lo mismo, por ejemplo, el Ministerio de Educación, durante el gobierno anterior, emitió las orientaciones LGBTI. Cómo conversar de estos temas, cómo educar a esos niños y niñas, a esos adolescentes respecto a el trato respetuoso que se debe tener con las distintas personas. Yo en ese sentido creo que la Superintendencia de Educación tiene un trabajo muy, muy importante. Ya, eso es materia de orientación, pero cuando ya se genera el daño, sí, ¿cómo se logra, si es que se logra, digamos, sancionar o reorientar cuando muchas veces quien pueda discriminar o ser discriminado es menor de edad? Yo creo que, desde luego, la judicialización no debería ser el camino. Lo que sí deberíamos hacer respecto a esos estudiantes es tener claramente una orientación desde el Ministerio de Educación. Yo creo que aquí no podemos olvidarnos del rol fundamental que juega la educación. Es lo que conversábamos recién sobre cómo prevenimos la discriminación. Bueno, tenemos que enseñarle a los niños a través de la educación sexual, a través de la educación cívica, el valor de los derechos humanos, el valor de la diversidad, no solamente de la comunidad LGBTI, de que existen personas que se enamoran, hombres que se enamoran de hombres, hombres que se enamoran de mujeres, mujeres que se enamoran de otras mujeres, ¿verdad? Sino que también la sociedad es cada vez más diversa. Existen personas de distintos colores de piel, existen personas que vienen de distintos países y en este país cabemos todos. Por lo tanto, yo creo que no podemos olvidar ese importante valor y ese rol preventivo que juega la educación en temas de no discriminación. Esa es un área, el tema de menores de edad. Yo decía, hay una segunda que pareciera más difícil de regular, que dice relación con esto, con el computador, con el teléfono, con las redes sociales fundamentalmente. ¿Qué se ha hecho en otras partes que a lo mejor falta realizar acá en Chile? Yo creo que falta regular cuando se hace daño a una persona a través de estas redes, ¿verdad? Hace poco veíamos cómo, a propósito del proyecto de ley de una vida libre de violencia para las mujeres, se tipificó el delito de, por ejemplo, compartir videos íntimos de las personas a través de estas redes sociales. Yo creo que ahí tenemos un tremendo, sí, claro, sin consentimiento. Ahí tenemos un tremendo vacío. Tenemos un tremendo vacío donde la realidad social, donde la tecnología nos ha ido ganando a las soluciones que podemos entregar como sociedad. Yo creo que lo que debemos hacer ahí es encontrar el mecanismo no solamente para evitar que esas cosas ocurran, sino también para poder reparar el daño. Una acción judicial en ese sentido yo creo que es importante. Sin embargo, la acción antidiscriminación no serviría en el caso de una persona que se le comparte un video íntimo, por ejemplo, o que se le hace bullying o un acoso a través de redes sociales, porque lo que se hace a través de la ley antidiscriminación es condenar y castigar toda distinción que se haga y que menoscabe los derechos humanos, la dignidad de una persona. Yo creo que la figura no calzaría correctamente. Juan Enrique, en esta y en otras plataformas, no sé cómo lo han visto ustedes en la Fundación Iguales, pero ¿qué pasa con algunos mensajes de odio directamente que se están emitiendo? Hay quienes están siguiendo esto con alguna preocupación por lo que está pasando en la región, por lo que está pasando a nivel global. Aquí tenemos altos dirigentes incluso que están generando ciertos mensajes que podrían caer ya bajo la ley Zamudio. ¿Cómo están viendo eso ustedes? Efectivamente, hay ciertos discursos que buscan perpetuar la discriminación hacia ciertos grupos de la sociedad. En algún momento, perdón, incluso se llegó a hablar y asemejar, digamos, migrantes con delincuencia, por ejemplo. Sí, claro. No, desde luego. Yo creo que en ese sentido hay una cosa que es fundamental, que es cómo castigamos ciertas incitaciones a la violencia contra grupos
discriminados, ¿verdad? Grupos vulnerables, y al mismo tiempo como defendemos un principio fundamental de la democracia, que es la libertad de expresión. Yo creo que esa línea es bastante delgada. Hoy en día en el Congreso se está tramitando un proyecto de ley de incitación a la violencia. ¿En qué consiste? Consiste principalmente en castigar aquellos discursos que llaman a ejercer violencia contra ciertos grupos de personas, ¿verdad? En ese sentido, por ejemplo, no caería una persona que dice que todos los inmigrantes son delincuentes, pero sí caería alguien que, por ejemplo, llama a agredir inmigrantes en la calle. Por lo tanto, yo creo que ese proyecto de ley ha avanzado correctamente en el Congreso, tiene el patrocinio del actual gobierno, la Subsecretaría de Derechos Humanos es la que la está tramitando, y hay que ver cómo termina saliendo del Parlamento, ¿verdad? Creo que para eso falta todavía un poco, está en su segundo trámite constitucional, pero esa es la línea delgada respecto a la libertad de expresión y respecto a los discursos que llaman o bien a odiar a ciertas personas o bien directamente. Claro, como bien planteas, aquellos que emiten esos mensajes, emiten esos discursos, dicen, perdón, pero aquí es mi libertad de expresión, es mi libertad de pensamiento, es mi libertad de opinión. Yo creo firmemente en eso. Sin embargo, creo que esa libertad de expresión tiene un límite. Y el límite, evidentemente, es cuando yo llamo a agredir o a violentar a ciertas personas. Cuando estoy incitando a que esas personas sean agredidas en espacios públicos, por ejemplo. Creo que en ese caso sí deberíamos analizar una respuesta distinta desde el Estado y desde la ley. Como sea, y ya a modo de resumen, ¿cómo han visto ustedes, en definitiva, que ha funcionado la ley? ¿Es perfectible? Pero ¿cómo ha operado en la práctica? Es muy perfectible y no ha operado muy bien. Ha habido, a lo largo de estos casi 7 años de ley antidiscriminación, apenas 93 sentencias condenatorias. ¿Por qué es esto? Uno podría preguntarse. Bueno, lo que ocurre principalmente es que la ley antidiscriminación, cuando uno presenta la demanda, busca que al ente discriminador se le curse una multa, que va entre 5 y 50 UTM, lo cual tampoco es mucho dinero, son aproximadamente 2,5 millones de pesos. Pero la víctima no tiene ninguna posibilidad de pedir que se le repare el daño que se le ha causado. Nosotros creemos que esto es un incentivo perverso. ¿Y por qué un incentivo perverso? Porque yo, una vez que ya he sido discriminado, tengo que solventar todo un procedimiento judicial con abogados que son caros, con costas judiciales, notificaciones, etcétera, los cuales son un tremendo gasto monetario para las personas, con el único objetivo de lograr que a esa persona se le curse una multa si es que llego a poder probar que he sido discriminado. Nosotros creemos que en este procedimiento, para que la gente se incentive más a utilizarlo, porque por cierto es inaceptable ser discriminado y vulnera la dignidad de las personas, es que la persona discriminada debería poder pedir una indemnización de perjuicio en el mismo procedimiento, o bien en un procedimiento sencillo como un procedimiento sumario, que son más cortos, ¿verdad? Y por lo tanto más fáciles de llevar a cabo. Nosotros creemos que eso podría ser un incentivo y que llamara a la gente a no quedarse simplemente de brazos cruzados una vez que son discriminados, sino que a perseguir la responsabilidad de aquellas personas. Muy bien, Juan Enrique Pi, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Muchas gracias por la invitación. Muy amable.